Buenas noches, compañeros. Por favor, si me confirman si se escucha claro, por favor. Buenas noches. Sí se escucha, licenciado. Sí se escucha bien, gracias. Está claro. Bien, ahora iniciamos en un minuto. Bien, entonces ya que me han confirmado que se escucha bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar avanzando con lo que es el desarrollo de nuestro programa de estudios y vamos a hablar acerca de el expediente administrativo. Fíjense que me he dado cuenta que tanto por los exámenes como por el tema que una clase fue suspendida por los bloqueos, nos hemos quedado un poquito atrás en el desarrollo del programa. Entonces, la sugerencia que tengo es que vayamos avanzando un tema por cada sesión, por cada clase, para poder abarcar todo el contenido y que al final ustedes puedan tener conocimientos nuevos sobre todo el contenido del plan de estudios. También quiero reiterar que en este caso siempre hay que tener como norte, como una brújula, que el objeto y la finalidad del derecho procesal administrativo, que es la ciencia que estamos estudiando, es la protección de los derechos del administrado frente a la administración pública. Eso no lo perdamos de vista. Es decir, la pregunta es, ¿por qué estudiamos derecho procesal administrativo? ¿Por qué es su justificación? Es porque nos sirve para defender los derechos del administrado, que puede ser cualquier ciudadano, habitante del territorio de la República de Guatemala o cualquier persona particular, frente a resoluciones o actos de la administración pública. Entiéndase cualquier tipo de autoridad o cualquier tipo de dependencia, en este caso de la administración pública, sea alcaldía, municipalidad, Ministerio de Estado, etcétera. Entonces, iniciamos con el tema de hoy. Les pregunto, ¿se ve ahí claro? ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. Bien. Entonces, continuamos. Y al final vamos a responder las dudas o preguntas. Únicamente si alguien tuviera alguna duda en concreto sobre lo que estamos hablando, la puede formular. Bien. El siguiente tema en nuestro programa de estudios es el expediente administrativo, o dicho en plural, los expedientes administrativos. Nosotros sabemos que por lo regular en cada entidad del Estado se forma un expediente. Por ejemplo, compañeros, cuando nosotros vamos a solicitar licencia de conducir, ahí nos van a pedir un examen de la vista, es decir, que veamos bien, que no tengamos alguna enfermedad congénita o adquirida en la vista. Nos van a pedir, por ejemplo, que nosotros pongamos nuestra huella dactilar en una papeleta, entre otros documentos. Este es un pequeño expediente que se forma cuando vamos a solicitar licencia de conducir. También, por ejemplo, se forma un pequeño expediente cuando alguien quiere ir a inscribir su matrimonio al Registro Nacional de las Personas. Ahí por lo menos les van a pedir lo que es el acta notarial de matrimonio o bien el oficio que manda un notario quien da fe que él casó a dos personas. También anteriormente se pedía lo que es el boleto de ornato. Todos sabemos que ahora por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, boleto de ornato ya no piden en todos los trámites. Otro ejemplo podría ser si usted es abogado de una empresa generadora de energía eléctrica, usted va a presentar o va a formar un expediente para solicitar que le autoricen el funcionamiento de una hidroeléctrica. Ahí va a llevar, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, los planos de un ingeniero, los estudios de un ingeniero eléctrico, donde él indique qué capacidad de potencia va a tener la hidroeléctrica, entre otros. Por ejemplo, si usted es abogado de una constructora, usted va a presentar un expediente para que le autorice la municipalidad construir un edificio o un centro comercial. Ahí va a tener usted los planos, ahí va a tener a lo mejor un dictamen, va a tener un estudio de impacto ambiental, etcétera. ¿Qué les quiero decir? En cada institución pública, por lo regular, el administrado, la persona particular, el ciudadano, el habitante del territorio nacional, ya sea por sí mismo o por medio de su abogado director, que en este caso los abogados, pues Dios mediante van a ser ustedes, entonces van a tener que presentar un expediente
para que se dicte una resolución administrativa o se ejecute un acto. Desde actos muy complejos, como por ejemplo autorizar el funcionamiento de una hidroeléctrica, autorizar el funcionamiento de una empresa de seguridad privada, autorizar, por ejemplo, la constitución de una asociación de vecinos de un condominio o de una colonia residencial, hasta trámites sencillos como lo son la obtención de una licencia de conducir o de un pasaporte. Entonces, compañeros, estamos diciendo de manera muy preliminar o introductoria que el expediente administrativo es un conjunto ordenado y completo de documentos. El primer adjetivo que utilizamos es ordenado, porque esos documentos, compañeros, deben de llevar un orden lógico y cronológico. Cronológico tiene que ver con el tiempo, es decir, los documentos van ordenados en razón del tiempo en el cual ustedes los pudieron haber obtenido, van foliados, es decir, cada documento lleva un número, lleva un índice, va todo, reitero, con orden lógico y cronológico. Aparte de que el expediente administrativo es un conjunto ordenado de documentos, también es completo. Aquí viene el segundo adjetivo, es completo, porque para que usted como abogado de una empresa le autoricen, por ejemplo, el funcionamiento de una hidroeléctrica, para que usted le autoricen una licencia de construcción, para que usted, gobernación, autorice a una junta de vecinos, esos documentos tienen que estar completos, no tiene que faltar nada. Si usted va a pedir que le autoricen una hidroeléctrica a su cliente, usted va a tener que presentar los documentos completos. Por ejemplo, si falta lo que es el estudio de impacto ambiental, eso va incompleto. Usted a su cliente solo lo va a perjudicar porque lo va a hacer incurrir en gastos inútiles porque nunca le van a autorizar su hidroeléctrica. Si usted, por ejemplo, quiere que gobernación departamental, en este caso el registro de las personas jurídicas, el repejo, así se le llama, con un acuerdo gubernativo reconozca la personería de su comité de vecinos, usted va a tener que presentar los documentos completos. Si ahí no va, por ejemplo, la escritura constitutiva, eso no se lo va a autorizar el repejo. Entonces, es un conjunto ordenado y completo de documentos. También decimos, compañeros, que tal y como está en pantalla, el procedimiento administrativo, estos documentos sirven de antecedente y de base para dictar una resolución administrativa. Solo suplico nuevamente, por favor, compañeros, que apaguemos los micrófonos porque tenemos por ahí interferencia. Ruth Morales, por favor. Bien, creo que ahí ya lo apagaron. Vamos a tratar por aquí. Sí, ahí están apagados. Entonces, estamos diciendo que en este caso el expediente administrativo va a ser un conjunto ordenado y completo de documentos. Ya explicamos esos dos adjetivos, ordenado y completo. Si usted es abogado, no vaya a esperar que la administración pública acceda a iniciar su trámite, a dictar una resolución o a ejecutar un acto si el expediente va incompleto o va desordenado. En algunas ocasiones los colegas saben mucho de derecho, pero como el expediente no va ordenado, sino que va desordenado, de una manera hasta desagradable a la vista, ni siquiera la administración pública va a recibir ese expediente. Ahora bien, en este caso, estamos hablando también que debe ser completo y ordenado, pero lo que les dije con anterioridad, este expediente también va a servir de antecedente o de fundamento para que la administración pública pueda dictar una resolución de conformidad a derecho. Aquí tenemos el segundo enunciado, sirven de antecedente y de base para dictar una resolución administrativa. Por ejemplo, si usted quiere que a su cliente le autoricen una licencia para constituir una hidroeléctrica, ese expediente administrativo, esos documentos le van a servir de antecedente y de fundamento al ministro de Energía y Minas. Por ejemplo, va a decir el Ministerio de Energía y Minas, es como la resolución más o menos, va a decir, considerando que el abogado, veamos el nombre de un colega, que el abogado Edgar Orlando Grajera Perdomo presentó su expediente ordenado y completo, y que ahí se presenta un estudio de impacto ambiental, donde una firma de ingeniería está dando fe de que esta hidroeléctrica no va a contaminar el ambiente,
no va a ser que el agua escasee en las comunidades, sino que esta hidroeléctrica se va a hacer respetando el medio ambiente. El Ministerio de Energía y Minas va a autorizar esa solicitud para que funcione una hidroeléctrica. Un segundo ejemplo. También la administración pública podría tomar como antecedente y como fundamento ese expediente administrativo ordenado y completo para que se emita un acuerdo gubernativo por medio del cual se le reconoce la personería jurídica, por ejemplo, al comité de vecinos de Prados de San Cristóbal. En este caso va a decir Gobernación, el Ministerio de Gobernación va a decir, bueno, en este caso, el Comité Pro Formación del Comité de Vecinos presentó un acta donde se celebró una asamblea. Hay, en este caso, una junta directiva provisional. Hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, 2 vocales, etcétera. Tomando también en consideración que se presentó la escritura pública por la medio de la cual se constituye propiedad horizontal en lo que es el condominio Prados de San Cristóbal. En este caso, la administración pública aprueba que se emita el acuerdo gubernativo y de ahora en adelante se le reconozca la personalidad jurídica a este comité de vecinos. En estos ejemplos, compañeros, ejemplos muy sencillos y muy prácticos, pero que de esto efectivamente algunos abogados o bufetes de abogados se ganan la vida, ¿verdad? De esto cobran honorarios a sus clientes. Podemos ver cómo la administración pública, por medio de un expediente administrativo ordenado y completo, lo va a tener como fundamento o como antecedente para acceder a lo solicitado. Caso contrario, la administración pública va a resolver en contra, va a decir, considerando que el Comité Pro Formación de la Junta de Vecinos del Condominio Prados de San Cristóbal no presentó el acta donde eligen junta directiva, no presentó el testimonio de la escritura pública, no al lugar lo solicitado, no se emite acuerdo gubernativo donde se le reconozca la personería jurídica a la asociación de vecinos. O también podría ser, un ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas no otorga licencia para la construcción de la hidroeléctrica, toda vez que en este caso el administrado, por medio de su abogado, director o de un de abogados, no presentó el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, hay riesgo que dejen a una comunidad entera sin agua o que se destruya el ecosistema. Por lo tanto, no al lugar, no se concede la licencia. Ahí lo que está haciendo la administración pública, compañeros, es aplicando en la práctica este segundo enunciado, que el expediente administrativo sirve como antecedente y de base para dictar una resolución administrativa. Un juez en el organismo judicial, por ejemplo, un juez penal, un juez civil, un juez laboral, ¿con base a qué va a resolver, compañeros? Bueno, ya hemos estudiado teoría general del proceso. Va a resolver con base a las pruebas que le presente cada una de las partes. Pero en este caso, la administración pública, la administración va a resolver con base a estos antecedentes, a este expediente administrativo que va a presentar el administrado, muy probablemente por medio de su abogado director, es decir, el abogado que es experto en derecho procesal administrativo. Y por lo tanto, este expediente administrativo que se considera que va a ir ordenado y completo, le va a servir de antecedente y de base, es decir, de fundamento para dictar una resolución administrativa. Esa resolución administrativa va a decir con lugar o sin lugar, va a decir procedente o improcedente. Ahí la administración pública, tal y como ya lo hemos visto en clases anteriores, va a dictar lo que es la voluntad unilateral de la administración pública, va a decir, concedo licencia para que se construya el centro comercial o no la concedo. Pero de ahí la importancia que este expediente administrativo va a ser la materia prima, va a ser el suministro con base al cual la administración pública va a dictar una resolución administrativa. Administración pública puede ser una municipalidad, puede ser, por ejemplo, un ministerio de Estado, una secretaría, una dirección general, puede ser el REPEJU, que es el registro de las personas jurídicas, puede ser la dirección de la Policía Nacional Civil, etcétera. O bien puede ser una oficina
de la municipalidad. Por ejemplo, según cómo esté dividida la municipalidad, por ejemplo, puede ser la oficina de construcción de la municipalidad de Nevaj Quiché, o puede ser, por ejemplo, la oficina de saneamiento ambiental de la municipalidad de Puerto San José Escuintla. Entonces, reitero, todo este expediente administrativo le va a servir de base, de fundamento, de materia prima o cualquier otro nombre que ustedes le quieran poner a la administración pública. Y va a ser desde un trámite sencillo hasta uno complejo. Puede ser desde la autorización de una municipalidad para poder constituir una discoteca o un cine, hasta la autorización para que funcione una hidroeléctrica, un centro comercial, una línea de transporte terrestre, o bien se constituya una asociación de vecinos en una colonia o en un condominio o en una aldea. Entonces, de ahí deviene la importancia del expediente administrativo. Continuamos. Ahora que ya vimos que el expediente administrativo le sirve de antecedente o de base a la administración pública para dictar una resolución administrativa, tenemos que analizar cuál es su fundamento legal. En la primera clase, yo les indiqué que por favor tuvieran siempre a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de lo Contencioso Administrativo. También de ahora en adelante, por favor, compañeros, el Código Municipal. Pues resulta que porque hay más, pero un fundamento legal muy importante de lo que es el expediente administrativo lo vamos a encontrar en lo que es la Ley de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 2, que literalmente dice lo siguiente. Acá lo tenemos en pantalla. Artículo 2, principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Aquí tenemos 3 elementos que es de los que hemos venido hablando. Primero, si se dan cuenta, compañeros, acá dice, expedientes administrativos. Este es uno de los fundamentos más importantes, el tema que hoy estamos viendo, el expediente o los expedientes administrativos. Acá está. En este caso, la Ley de lo Contencioso Administrativo está reconociendo la existencia, la validez legal, la naturaleza jurídica de lo que en nuestra ciencia se conoce como expedientes administrativos. Este es un fundamento. También tenemos un segundo elemento que dice acá, se formalizarán por escrito. Es lo que hablábamos con anterioridad, que en este caso nos referimos, compañeros, a una serie, a una colección, a una sucesión de documentos. Obviamente, yo también sé que en la actualidad no únicamente hay documentos escritos, hay documentos de otra clase, pero en el caso que hoy nos ocupa, el documento va a ser escrito. Por eso hablábamos de una colección de documentos ordenados y completos, porque acá la ley indica que va a ser por escrito. Si hablamos de derecho procesal administrativo, hasta este momento la regla general es el documento escrito, porque aquí dice, se formalizarán por escrito, es un segundo elemento. Y lo otro que tenemos, compañeros, también es que el expediente debe ser completo, porque acá dice que se debe observar el derecho de defensa, y nosotros sabemos, compañeros, como estudiosos del derecho, que para que el derecho de defensa pueda ser observado, respetado y aplicado estrictamente, ese expediente tiene que ir completo, porque si en este caso el administrado no presenta el expediente ordenado y completo y la administración pública le resuelve que no, ¿cómo se va a defender? Él se va a poder defender si este expediente administrativo por escrito va completo, y él va a poder presentar algún recurso, que en este caso, compañeros, tal y como hemos venido mencionando, la ley de lo contencioso administrativo reconoce el recurso de revocatoria y de reposición. Aquí le va a decir al administrado, administración pública, mi expediente iba ordenado y completo. Aquí se materializa el derecho de defensa, mientras que si el expediente va incompleto, no se va a poder defender. Y seguidamente, después de haber presentado estos recursos, ya sea revocatoria o reposición, nos vamos a lo que es el proceso contencioso administrativo, el cual ya se va a diligenciar en el organismo judicial
por medio de un tribunal de lo contencioso administrativo, tema que posteriormente veremos. Entonces, el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo es el fundamento legal o uno de lo que es el expediente administrativo, porque aquí van los tres elementos: expediente administrativo, ordenado y completo. Tiene que ser por escrito para que se pueda observar el derecho de defensa. Y el derecho de defensa, el cual se le reconoce a la persona administrada, al ciudadano, al particular, únicamente se puede materializar o ejercer, en este caso por medio de un abogado, que es para lo que ustedes están estudiando, cuando ese expediente va completo. Ahí tenemos las herramientas para poder defender a nuestro patrocinado, a nuestro cliente. Entonces vamos a ensayar, compañeros, una pequeña definición de lo que es el expediente administrativo. Miren, definiciones hay muchas. Está el libro de Dr. Hugo Calderón, el libro de Agustín Gordillo, hay varios libros y todos son muy buenos, de autores mexicanos, españoles, argentinos, chilenos, etcétera. Pero en este caso, me permito yo proponerles una definición muy sencilla, pero muy completa. Fíjense que esta es una definición de carácter judicial, porque la está brindando un órgano jurisdiccional, en este caso es el Tribunal Supremo Español. El Tribunal Supremo Español es un órgano jurisdiccional que tiene mucho prestigio a nivel internacional. Todos quienes tenemos el gran honor de ser jueces estudiamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español porque es uno de los tribunales más independientes, más completos y se puede decir hasta más inteligentes del mundo. Entonces de ahí tomamos una definición. Dice el Tribunal Supremo de España que por expediente administrativo se entiende la serie de actuaciones administrativas debidamente documentadas que reflejan el procedimiento del que el acto o disposición trae causa. Lo vamos a explicar. En primer lugar, habla de actuaciones administrativas. Estas actuaciones, compañeros, administrativas, ¿qué son? Son los documentos. Son esos documentos que la doctrina nos dice que deben de estar ordenados y completos. Entonces, primera conclusión. En nuestra ciencia, por actuaciones administrativas, vamos a entender los documentos. Pueden ser actas, escrituras públicas, fotografías, planos, dictámenes, oficios, cartas, memoriales, lo que sea. Pero actuaciones administrativas, reitero, es sinónimo o significa lo mismo que documentos. Seguidamente indica debidamente documentadas. Esta palabra documentadas, entiéndase o léase como ordenado y completo. Eso ya lo vimos. Y continúa la definición, que reflejan el procedimiento, porque recordemos que nosotros en un primer momento estudiamos, compañeros, lo que es el procedimiento administrativo. Y es con base a este procedimiento administrativo que cuando la administración pública, el administrado le presentó el expediente administrativo, al final va a dictar una resolución. Esa resolución con la cual se termina el procedimiento administrativo puede ser con lugar o sin lugar. Puede decir, administrado, le autorizo con la hidroeléctrica. O puede ser, administrado, no le autorizo, no construye la hidroeléctrica. Otro ejemplo puede decir, la municipalidad, administrado, le autorizo que inicie a funcionar la discoteca. O puede decir, no le autorizo que funcione la discoteca. El trámite puede ser de varias materias. Pero reitero, en este caso lo importante es, según nuestra definición, que debe estar debidamente documentada porque refleja el procedimiento administrativo. Y continúa nuestra definición, del que el acto o disposición traen causa. ¿Qué significa esto? Al final, la administración pública va a dictar una resolución, en este caso una disposición. Disposición lo tenemos que entender como la resolución por medio de la cual la administración pública le pone fin al procedimiento administrativo. Porque vean, colegas, compañeros, el procedimiento administrativo, en este caso va a ser la institución, va a ser el vehículo completo, va a ser todo el trámite. El expediente administrativo va a ser el método, va a ser la manera por medio de la cual a la administración pública le vamos a presentar nuestra solicitud o nuestro requerimiento.
Y al final, este expediente lo va a resolver la administración pública por medio de dictar una disposición, que es una resolución administrativa, o bien por medio de ejecutar un acto. Por eso dice esta definición del que el acto o disposición trae causa. ¿Qué significa eso? Cada causa trae una reacción, es decir, cada acción trae una reacción. En este caso, la causa va a ser lo que va a conocer la administración pública y la disposición va a ser con lo cual se le pone fin a esa causa, que va a ser una resolución o un acto administrativo. Esta definición que nos da el Tribunal Supremo de España está muy bien fundamentada. Esta definición hace acopio de distintos elementos de la doctrina, lo que ustedes van a poder leer en los libros. Si ustedes, por ejemplo, cuando Dios mediante se sometan a un examen técnico profesional, es decir, a un examen privado, y la terna les pregunta, compañero, deme una definición de lo que es el expediente administrativo. Con esta definición, seguro ustedes ganan el examen, porque el Tribunal Supremo Español aquí hace acopio de la doctrina, todo lo que han dicho los autores, la literatura jurídica, etcétera, y es una definición muy completa y que reúne los elementos de lo que es el expediente administrativo, una serie de documentos ordenados, completos, que van a servir de fundamento o de base para que una dependencia pública dicte una resolución administrativa con la cual podemos o no podemos estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo, ahí termina. Al cliente se le entrega un buen resultado y se cobran honorarios, por supuesto. Ahora, si esa resolución nos causa agravio o es en contra, podemos presentar un recurso administrativo como lo es la reposición o, en este caso, la revocatoria que regula la ley de lo contencioso administrativo, y si ahí no se puede, irnos al proceso contencioso administrativo. Y si ahí tampoco se puede, bueno, irnos a una acción de amparo, la cual va a resolver en última instancia la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, para llegar hasta ahí, tenemos que ser muy técnicos, tener mucho conocimiento y ser conocedores del derecho. Entonces, esto es la definición de lo que es el expediente administrativo. Continúo. ¿Qué componentes tiene el expediente administrativo? Es decir, ¿cuáles son las partes que lo componen? El expediente administrativo, si queremos poner un ejemplo muy coloquial, muy sencillo, un ejemplo fácil de entender, compañeros, el expediente administrativo va a ser algo así como un rompecabezas. Va a tener diferentes partes que integran el todo. Y si usted las puede ordenar de una manera lógica, el rompecabezas va a agarrar forma. Igual es el expediente administrativo. Tiene ciertos componentes, tiene ciertas partes que lo integran y que lo hacen un todo concatenado. Estos componentes o partes son, en primer lugar, los documentos. De esto ya hablamos. Los documentos, dijimos, puede ser cualquier tipo de documento, ya sea acta, escritura pública, dictamen, opinión de expertos, fotografía, plano, croquis, mapa, estudio de GPS, de coordenadas satelitales, todo lo que la tecnología moderna nos brinda. Entonces, en primer lugar, el componente va a ser documentos. El segundo componente del expediente administrativo, compañeros, va a ser una cronología de los hechos administrativos. Acá me detengo. Ya habíamos hablado que estos documentos deben de llevar un orden cronológico. Esa palabra cronos en griego lo que significa es tiempo. Es decir, debe de llevar un orden temporal, un orden de tiempo, un orden cronológico. En este caso, esos hechos cronológicos de los cuales la doctrina se refiere a como un componente del expediente de tiene que decir que a la administración pública, para decirlo en palabras sencillas, compañeros, se le tiene que contar, se le tiene que explicar, hay que contarle una historia, pero esa historia, compañeros, debe ser lógica, esa historia debe ser muy técnica, debe ser jurídica, debe estar bien contada. Entonces, ¿esa historia cómo se cuenta? Bueno, por medio de los documentos. Por ejemplo, yo en mi expediente administrativo primero voy a colocar lo que es un dictamen de un ingeniero, donde el ingeniero dijo el 1 de febrero que mi edificio no se va a caer porque está bien construido. Después, en este mismo orden cronológico de los hechos administrativos, yo voy a presentar, por ejemplo, con fecha 10 de enero, mi estudio de impacto ambiental, donde yo le voy a decir, administración pública, mi edificio no va a contaminar el ambiente. Tenemos
planta de tratamiento de agua, tenemos un sistema de disposición de desechos sólidos, es decir, de disposición de basura, tenemos un plan de reciclaje, mi edificio no va a lanzar gases a la atmósfera, no va a tirar humo contaminante. En tercer lugar, le voy a decir a la administración pública, también con fecha 5 de febrero, yo le voy a presentar un plano que me hizo un ingeniero, donde ahí va toda la obra gris, va toda la ubicación, las coordenadas de mi edificio. Y por último, administración pública, yo le voy a presentar con fecha, supongamos, es un ejemplo, ¿verdad? 5 de mayo, el testimonio de la escritura pública que mi empresa constructora es formal, tenemos 10 años de trabajar y tenemos 5 ingenieros graduados en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ellos dan fe que somos una empresa formal, seria y ética. No somos estafadores, no somos ladrones, no somos gente corrupta. Entonces, acá hay una cronología de los hechos administrativos. Esa historia administrativa que yo estoy contando va a convencer a la administración pública de dictar una resolución administrativa o una disposición donde a mi patrocinado, a mi cliente, que es una empresa constructora, le van a permitir construir un edificio de apartamentos, venderlo y ahí poder crear empleo, pagarle impuestos al fisco y poder generar vivienda para la gente que no la tiene. Es decir, aquí todos ganamos. El Estado gana impuestos, el comprador gana una vivienda propia y la empresa va a ganar dinero. Es un gana-gana, acá no se pierde. Entonces, la administración pública va a decir, bueno, yo otorgo la licencia de construcción del edificio porque esa cronología de los hechos administrativos fue una historia bien contada y me convenció que al poder construir ese edificio se ha cumplido con las leyes o reglamentos municipales. Es un ejemplo que les pongo. El siguiente componente, compañeros, del expediente administrativo es la decisión administrativa. Esta decisión administrativa la podemos conceptualizar o definir, compañeros, como lo que es, en este caso, una resolución. Una resolución va a ser por escrito, va a ser como una sentencia, va a tener considerandos, una parte considerativa, una parte resolutiva, y allí la administración pública va a decir al lugar o no al lugar, le permito o no le permito, es procedente que se constituya la asociación de vecinos o no es procedente. E imagínense ustedes, esta va a ser la vergüenza para un abogado llegar con su cliente y decirle, señores de la empresa, no dan permiso para construir la hidroeléctrica. Señores de la empresa, no dan permiso para que podamos construir un edificio. O señoras del condominio, no dan permiso para que se pueda constituir una asociación de vecinos. Esta va a ser la vergüenza del abogado y por lo tanto el cliente ni siquiera le va a poder pagar por inútil. Por eso es que estudiamos el derecho administrativo, porque al final con esta resolución administrativa o con esta decisión administrativa, que es un componente del expediente administrativo, la administración pública va a decir con o sin lugar. Aparte de los componentes, también tenemos que ver cierta dinámica. Esta dinámica la describimos aquí en este párrafo. Lo leo, dice: todos los pasos del trámite administrativo que se van sucediendo hasta la decisión del funcionario se denominan procedimiento administrativo. Todos los métodos escritos se agrupan en un mismo expediente que se llama expediente administrativo. Todo el trámite se encuentra expresamente regulado en diversas normas, con el objeto de unificar criterios de actuación y evitar la arbitrariedad de la administración. Esto es pura doctrina. Aquí condensamos en un párrafo lo que nos dicen varios autores de derecho procesal administrativo. Y se dan cuenta, compañeros, tenemos 3 elementos. El primero, está arriba, es el trámite administrativo. Este trámite administrativo lo vamos a agotar en lo que es nuestro procedimiento administrativo, que ya lo vimos, ya está fue objeto de evaluación. Y también hay evaluación extraordinaria, después vamos a hablar de eso, compañeros. La segunda institución es el procedimiento administrativo. De eso ya hablamos, que el procedimiento administrativo es un instituto jurídico, es un todo. Y tenemos acá la tercera institución jurídica, también entre comillas, que es el expediente administrativo, que es de lo que hoy estamos hablando. Entonces, 3 institutos jurídicos de los cuales hemos hablado. Están aquí entre comillas. 1, trámite administrativo.
2, procedimiento administrativo. Y 3, expediente administrativo. Y se dan cuenta, hasta acá al final habla de normas, diversas normas. Esas normas van a ser las que se encuentran reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ya vimos que da algunos recursos, y también regula lo que es el proceso contencioso administrativo y demás normas, código municipal, reglamento de tránsito, disposiciones de la Municipalidad de Guatemala, reglamentos de la Municipalidad de Misco, de la Municipalidad de Zacapulas Quiché, etcétera. Esta es la normativa jurídica que nos da nuestro fundamento legal. Continúo. También, compañeros, el expediente administrativo tiene ciertas características, ciertos caracteres. La primera característica es que el expediente administrativo está informado por todos los documentos que recogen actuaciones o diligencias administrativas, desde que se inicia una actuación de oficio por la administración o a instancia de parte. De esto ya hemos hablado. Siempre nuestro procedimiento administrativo va a iniciar por oficio, cuando la administración pública lo inicia por voluntad propia. Por ejemplo, cuando la municipalidad dice, hay que cerrar esta discoteca porque causa bulla y no deja dormir a los vecinos y perturba la paz pública. O también puede ser a instancia de parte. Por ejemplo, cuando un vecino le dice a la municipalidad, señores de la Municipalidad de Guatemala, por favor, esa discoteca ciérrenla porque hace mucha bulla, venden drogas, no deja dormir a los vecinos y produce contaminación auditiva. Entonces, acá vemos que una característica de este expediente, lo tenemos acá, son documentos, son actuaciones por escrito y que se puede iniciar de oficio o a instancia de parte, es decir, a requerimiento de algún administrado o algún vecino o algún particular, tal y como los denomina la doctrina. Una segunda característica del procedimiento administrativo es que se está impulsando, es decir, que va avanzando, que va recorriendo un camino jurídico y en este caso que este expediente sea electrónico y no en papel. Voy a explicar esto. No me estoy contradiciendo. Miren, actualmente en Guatemala, el 98% de leyes, reglamentos, disposiciones, lo que ustedes quieran, van a indicar que el expediente administrativo es por escrito. 100 puntos, está perfecto. Yo sé que en Guatemala a duras penas hay gente que sabe leer y escribir. Algunos no pueden ni siquiera utilizar una máquina de escribir o utilizar una computadora. Por eso ustedes no me dejarán mentir que, por ejemplo, en la esquina, enfrente de el Ministerio de Finanzas Públicas y la Torre de Tribunales, que es donde un servidor suyo trabaja, ¿qué es lo que hay ahí? Un montón de señores con unas máquinas mecánicas de escribir. ¿Qué están llenando ahí? Formularios, oficios, un montón de documentos que se van a adherir al expediente administrativo para que lo conozca la administración pública y se respeta, es un trabajo digno. ¿Quién no ha ido ahí a que le llenen un formulario? Entonces, lo que sucede es que en la actualidad, por los adelantos tecnológicos y sobre todo por esta pandemia terrible que ya nos ha costado profesores universitarios, alumnos, algunos familiares, amigos, es una tragedia muy triste y lamentable, ustedes lo saben. La administración pública también está recibiendo, en algunos casos excepcionalmente, un expediente electrónico. Muchos dirán, ¿eso qué es? Es lo que, compañeros, ustedes utilizan todos los días. Ustedes mandan mensajes por WhatsApp, los mandan por Telegram, por correo electrónico. Ahora ya no es como antes que los chivos se hacían en un papel y se le daban al compañero, ahora mandan notas de voz. Ese es un documento electrónico. Entonces la administración pública, lo que en algunos casos está recibiendo o está promoviendo su utilización es el expediente electrónico. ¿Cuál podría ser el ejemplo de un expediente electrónico? Un expediente que vaya todo en formato PDF. Es un formato que no se puede modificar. Entonces, el expediente usted lo manda a la página web, lo manda al correo electrónico de la administración pública y la administración pública ahí va a resolver. ¿Usted qué fue lo que hizo como abogado o como administrador? Bueno, usted lo que hizo fue, en este caso, un expediente electrónico. Y qué bueno, porque aparte de que nos estamos ahorrando papel, estamos ahorrando
contaminar el ambiente, gastar tinta, gastar tóner, etcétera. En este caso, el expediente electrónico, ahí por medio de PDF, la administración pública va a poder leer, va a poder analizar todos los expedientes, todos los documentos, perdón, que van a formar, en este caso, nuestro expediente administrativo. Y reitero que bueno, ¿verdad, compañeros? Voy a ver si tengo acá un ejemplo. Bueno, creo que no lo tengo por acá, en este caso de un expediente electrónico. Solo déjenme buscarlo, así ustedes de una vez lo miran, compañeros. Vamos a buscar aquí en la computadora, reitero. En todo este caso, excepcionalmente, la administración pública está permitiendo que el administrado, es decir, la persona particular, el ciudadano, pueda presentar el expediente de manera electrónica. Bueno, creo que por acá solo tengo lo que son resoluciones judiciales, no tengo un expediente administrativo, pero otro día les muestro uno. Inclusive si ustedes, compañeros, buscan ahí en Google o en Internet, expediente administrativo Guatemala, allí les va a aparecer alguna solicitud de construcción, etcétera, que anda ahí circulando en la red. Esto es un expediente electrónico. ¿Por qué la importancia? Porque actualmente una característica es, tal y como lo dije con anterioridad, que la administración pública va a tener este expediente en papel, es decir, en físico, impreso, pero que ya excepcionalmente por la pandemia se puede utilizar de manera electrónica. Y que lo electrónico hace que sea más rápido. Vamos a continuar. También decimos, compañeros, que para que este expediente administrativo cumpla con su función, está organizado de manera cronológica e individualizada. Esto ya lo vimos. También decimos que los documentos se encuentran foliados y cada folio tiene que estar rubricado. ¿Qué significa esto? Debe de estar enumerado, página 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto es foliado y rubricado porque por lo regular va a llevar el sello de la dependencia administrativa donde se presente. Todo el expediente va a ser sellado y a lo mejor va a ser rubricado, es decir, que el funcionario público va a firmar cada hoja. Es parecido a lo que sucede en un expediente en un juzgado. Los que trabajan en juzgado, han hecho pasantía, saben que va foliado y va firmado, es decir, va numerado y va la firma ahí de la persona que lo tiene a cargo. También el expediente administrativo decimos que el inicio de todo procedimiento de cualquier tipo comienza con la formación de ese expediente donde se recogen datos básicos. Si usted quiere constituir una hidroeléctrica, lo primero va a ser el memorial o el escrito que usted le va a presentar al Ministerio de Energía y Minas para que le autorice el funcionamiento de la hidroeléctrica. De usted como futuro abogado se espera que ese memorial, por favor, compañeros, no lleve faltas de ortografía. Fíjense ustedes que en los juzgados tenemos la experiencia que saben uno cómo ve un abogado bueno o uno malo, cómo mira uno a un abogado inteligente o a un charlatán sencillo. Revísele la ortografía. A veces van errores groseros, por ejemplo, hombre sin H, vaca con B mayúscula, etcétera. Son errores muy groseros, pero uno poco a poco va identificando quién maneja el tema y quién no. Entonces, esta primer solicitud, que va a ser un memorial, debe de ir realizado de una manera correcta o de una manera ejemplar. Acá un compañero coloca, pero ¿y si es cuate? Bueno, entiendo que es una broma o es un chiste. Nosotros estamos hablando entre personas correctas, entre personas éticas. En este caso, el administrado, por medio de su abogado, va a presentar una solicitud o un memorial bien hecho. Y el administrador, en este caso la administración pública, va a resolver de conformidad con la ley. Muchos se enojan, se sorprenden, maltratan, vituperan porque dicen, es que en el juzgado rechazaron mi expediente, es que llevaba faltas de ortografía. ¿Qué seriedad puede llevar? O dicen, es que el Ministerio de Energía y Minas rechazó mi solicitud. Sí, pero lo que pasa es que el memorial iba todo sucio, no iba firmado y se pronunciaba con palabras fuera de la moral. Entonces, por eso reitero, esta primera solicitud, este primer escrito o este primer memorial va a ser, por así decirlo, la cara, la presentación del abogado experto en tema o, con el debido respeto, del charlatán. Continuamos. También decimos que se recogen los datos básicos, es decir, va a decir
valga la redundancia, cuál es la solicitud, cuál es la petición o qué es lo que quiera el administrado que le autorice la administración pública. Puede ser desde un acto muy complejo, autorización de hidroeléctrica, autorización de edificio, autorización de construcción de carretera, etcétera, hasta algo sencillo. Solicitar autorización para construir una casa, para constituir un almacén, una discoteca, etcétera. Continuamos. También decimos, compañeros, que estos expedientes traen causa de actos administrativos o acuerdos. Estos actos o acuerdos pueden ser recurridos ante los tribunales. Por tanto, este expediente sirve como prueba para su posible revisión ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Aquí hay varias dudas que vamos a responder. Por ejemplo, el colega que ponía algo ahí que pensamos que es en chiste que lo está poniendo. En primer lugar, traen causa porque con base a este expediente se va a fundamentar o va a ser el antecedente para que la administración pública dicte una resolución administrativa. Pero miren, es tan importante el expediente administrativo porque este puede servir como prueba para presentar algún recurso o algún proceso de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, si a usted como abogado experto en derecho procesal administrativo, la administración pública le dice que no, se espera que usted presente recurso de revocatoria, de reposición o los demás que regula la ley. Pero si aún así la administración pública le dice que no, usted va a poder presentar un proceso contencioso administrativo. Y allí como prueba que va a presentar el expediente administrativo. Usted le va a decir al tribunal, honorable tribunal, ofrezco como prueba el expediente administrativo, el cual lo tendrá que solicitar en original ante tal dependencia pública, municipalidad, ministerio, dirección, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese expediente administrativo que vamos a usar como prueba ante un tribunal del Poder Judicial lleva errores de ortografía, no está ordenado cronológicamente o no va completo? Bueno, va a decir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo siento mucho, se rechaza para su trámite. O bien le van a poner un previo, como se dice coloquialmente. Entonces, por ello la importancia de nuestro expediente administrativo, que eventualmente lo vamos a poder utilizar como prueba ante un tribunal de justicia cuando nos vayamos a la vía contencioso administrativo. Lo único que aquí ya no va a resolver la administración pública, sino que van a ser 3 magistrados que integren el tribunal de lo contencioso administrativo. Acá, compañeros, hemos visto lo que es el expediente administrativo, un tema muy sencillo, pero como ya lo vimos, hay una definición, tiene ciertas características, tiene ciertos componentes, los cuales tenemos que conocer, tenemos que manejar para que en un primer momento la administración pública nos conceda nuestra solicitud o nuestra petición, o en un segundo momento, en la vía judicial, en la vía de lo contencioso administrativo, la sala declare con lugar nuestra solicitud. Y reitero que nuestro cliente, nuestro patrocinado o nosotros mismos podamos obtener lo que es la tutela judicial efectiva. Entonces, esto es lo referido al punto del día de hoy, que fue el expediente administrativo. Vamos a buscar algunas dudas aquí en el chat y si no, pues lo vamos a hacer de manera verbal. Bueno, vamos a ver. Sí hay que procurar, pero siempre alguien no hace caso. Bueno, por eso estamos estudiando derecho, para que nuestra solicitud sea declarada con lugar. Indica alguien, cita la ley de lo contencioso administrativo. Bueno, de esto ya hablamos, ¿verdad? Y Rosbert indica, el orden cronológico en el expediente se ordena al iniciarlo desde las últimas fechas de actuaciones o la primera fecha con que se hizo el primer trámite. La respuesta es desde la primera fecha con la cual usted hizo el primer trámite, la primera solicitud, el primer memorial, el primer formulario que nos llenaron a máquina de escribir allá en Frente de Finanzas, tiene que llevar un orden en tiempo. Es decir, por ejemplo, memorial 2 de enero, dictamen 10 de enero, otro memorial 20 de febrero, etcétera. Va en un orden de tiempo. Lo primero es la primera solicitud, el primer memorial. Indican acá, licenciado, en Guatemala se da el caso de corrupción, descuido, falta de capacitación, etcétera. ¿Qué pasa si un expediente administrativo se pierde, extravía o deteriora? Bueno, si la administración pública pierde un expediente administrativo,
esa conducta, aparte de que puede ser constitutiva de una falta administrativa y de una sanción administrativa, o bien de una falta laboral y de despido justificado del empleado público, también podría ser constitutiva de un delito. Ahí puede haber un delito de incumplimiento de deberes, por ejemplo, o hasta podría haber un delito de hurto. Si alguien se llevó el expediente, lo rompió y lo tiró, podría haber un delito de hurto. Es decir, la ley sanciona a aquel funcionario o empleado público que pierde, ya sea por dolo, por mala intención o por culpa, que es negligencia, un expediente administrativo. Perder, entendámoslo como extraviar. Si se deteriora la ley, da algunos ejemplos para poder reponer actuaciones, pero también si el expediente administrativo se deteriora por culpa de la administración pública, hay responsabilidad administrativa, laboral o inclusive penal. Claro está, excepto casos de fuerza mayor. Por ejemplo, quemaron la municipalidad, ahí no se puede hacer nada, fue caso fortuito, una turba enardecida quemó la municipalidad. ¿O qué es lo que pasa? La tormenta Stan se llevó la municipalidad, se llevó el registro civil, se llevó el RENAP, etcétera. En este caso son casos fortuitos y de fuerza mayor, porque el ser humano no puede controlar la naturaleza, terremoto, tsunami, lo que sea, ¿verdad? Pero si un funcionario lo pierde o lo deteriora, puede haber responsabilidad inclusive penal. Licenciado, disculpe. Solo permítame, indica la última duda en el chat, Eddie Giovanni, los expedientes electrónicos están relacionados al Acuerdo Gubernativo 5-2021 y no solo a ese, hay más, porque ya no solo por acuerdo gubernativo, sino que por disposición municipal, dependiendo qué municipalidad, se puede utilizar en algunos casos lo que es el expediente electrónico. Inclusive, fíjense compañeros que ahora en trámites muy sencillos ante la SAT, si nosotros tenemos lo que se denomina la oficina virtual, no me dejarán mentir los que son perito contador, uno ya en electrónico, ahí puede hacer su trámite, es decir, lo presenta en PDF y la SAT ahí le resuelve y ahí en nuestra página, en nuestra oficina virtual, ahí nos envía el documento correspondiente, por ejemplo, RTU y un montón de documentos. Indican, si no se resuelve una apelación que hizo el administrado a la administración pública, ¿qué procede? Bueno, depende. Depende si es una municipalidad, qué ley, qué reglamento utilizamos. Puede haber silencio administrativo, se puede plantear un ocurso en queja para que se obligue a la administración a que conozca este recurso, etcétera. Ahora sí, compañero Edgar, usted pidió la palabra. Sí, licenciado, buenas noches. Solo una consulta. En este caso, me imagino que tiene fuerza probatoria el expediente que está en poder de la municipalidad. Pongamos un ejemplo en el caso de una municipalidad. ¿Puedo yo o puede mi cliente sacar una copia de todo el expediente administrativo como en caso que pase algo? Por supuesto. Por eso el expediente debe estar ordenado, foliado y rubricado, porque usted, como parte, no procesal, ¿verdad?, sino que como interviniente, dice la doctrina, usted tiene derecho, sobre todo si es el que inició el trámite administrativo, a que la administración pública le dé una fotocopia a su costa. Usted la paga, pero usted puede tener una fotocopia completa de todo el expediente administrativo, efectivamente. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Bien, yo creo que ya no hay preguntas por el día de hoy, ya respondimos las del chat y alguna verbalmente. Entonces, compañeros, esto es el expediente administrativo. LIC, las notas. Mañana esperamos ya ver las subidas. Bueno, ahora voy a contestar lo del examen extraordinario y las notas. De hecho, sus notas ya están, porque el sistema fue automático, fue electrónico, pero les soy sincero, como digamos, no tuvimos una semana clases porque se les dio tiempo para estudiar, es un tema que tengo que platicar hoy cuando termine la clase con la asistente administrativa, porque ustedes sabrán que nuestra facultad ha tenido cambios, ¿verdad?, para mejorar, se ha cambiado la plataforma, han habido, ya me han contado, ataques de hackers, gente que sube pornografía, un montón de cosas, entonces se ha ido mejorando y cambiando la plataforma y el sistema. Yo voy a hablar con ella mañana sus notas del primer examen parcial. En cuanto al examen extraordinario, también hoy voy a hablar con la asistente administrativa al terminar la clase y en el Classroom, ahí les voy a poner fecha o instrucciones para el examen extraordinario.
¿Cuál es el contenido? El mismo de la evaluación ordinaria. Hasta tuvimos 2 repasos y ya tienen ustedes las diapositivas. El contenido va a ser el mismo para la evaluación extraordinaria. Por favor, estar atentos al Classroom. Ahí se van a poner las instrucciones precisas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, por favor, compañeros, estar ahí atentos a lo que es la plataforma del Classroom. Entonces, hoy agotamos lo que es el expediente administrativo. Que tengan todos una feliz noche y que el día de mañana sea éxitos en todo lo que emprendan. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Muchas gracias. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche. Noche.